dije recién en el grupo de WhatsApp, nos encontramos 5 menos cuarto, porque Silvio Malfesi va a estar en la reunión que van a tener con los chicos de Rosario, va a ir en lugar mío, así que no voy a tener que ir a la facultad acá, agarrar la bici, volver, tratar de meterme entre los autos con el tráfico que hay y llegar acá, así que puedo estar al horario acostumbrado. Así que mañana 5 menos cuarto ya se abre la sala y nos encontramos como siempre. Bien, a ver, vamos a hacer memoria, mejor dicho, voy a hacer memoria de esa vez que nos vimos. Si no recuerdo mal, habíamos dado el ejecutivo incluido, no, perdón, el legislativo incluido, ¿no? Legislativo terminado, eso fue el último que habíamos visto. Ustedes me guían que son hiperordenados, muy prolijos. Ahí los leo, me dicen, así retomamos desde ahí. Legislativo, la unidad 4, estamos en la unidad 4.2. Pará, mejor que mire el programa. Unidad 4.2. Si no recuerdo mal, habíamos visto habíamos visto el legislativo, habíamos visto el defensor del pueblo y habíamos visto la Auditoría General de la Nación. ¿Sí? Creo que la última vez que nos vimos fue presencial allá en San Nicolás. Es así esto, ¿no? Hola Brisa, bienvenida. Creo que no fue presencial la clase ¿No pasada. fue presencial? Ah, entonces estoy equivocado. Bueno, puede pasar. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bienvenida. Sí, Bren, ibas a hablar. No, que la última no fue presencial, No fue me presencial. parece. El legislativo lo habíamos visto, me parece, ¿no? ¿Les suena a ustedes? El que tiene el programa a mano. Yo tengo la mala costumbre y bueno, ya se me va. Sí, profe, legislativo sí, creo que algo del ejecutivo lo hemos visto. Legislativo y ejecutivo. Habíamos empezado. Habíamos empezado a ver el ejecutivo, pero no habíamos avanzado mucho más. Reglamentos no vimos, forma de elegir el presidente tampoco, cuánto dura el mandato presidencial tampoco. Eso no me suena. ¿A ustedes les suena eso? Yo lamentablemente no tomé nota de eso. Bueno, vamos a arrancar entonces del Ejecutivo, ¿sí? De última no viene mal, es corto el Ejecutivo, es mucho más corto que el Legislativo, por ahí bastante más simple. Así que empezamos ahora a ver algo del Ejecutivo y ya avanzamos. Y mañana, bueno, seguimos con el resto. Y si podemos empezar el Judicial, que está también en esta misma unidad, mejor todavía. Bien, bueno, vamos a arrancar con una pequeña introducción del Ejecutivo y retomamos desde ahí. Bien, ahí está. Gobernar en democracia. El presidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo. La Constitución Nacional establece el modo en que elegimos a los miembros del Poder Ejecutivo y es a través de nuestro voto directo. El presidente y el vicepresidente de la nación permanecen 4 años en su cargo y pueden ser reelectos solo una vez de manera consecutiva. Un ciudadano se convierte en presidente porque el pueblo le ha dado el poder de mando y decisión a través de su voto. Como representante del pueblo, tiene funciones básicas que cumplir, creando proyectos políticos orientados al bienestar de todos los habitantes y a la atención de sus necesidades básicas, como salud, educación y vivienda. Para eso, el presidente elige y nombra a su gabinete de ministros, que son dirigidos por el jefe de gabinete. Su función principal es trabajar en conjunto con todo el poder ejecutivo para que las políticas públicas lleguen al pueblo. Con este fin, se crearon distintos ministerios que abarcan todas las áreas. Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Salud, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Desarrollo Social, de Producción. El presidente de la Nación nombra con acuerdo del Senado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los embajadores argentinos en los distintos países del mundo.
También nos representa en el exterior, firma tratados, acuerdos y contratos comerciales con otras naciones. En caso de conflictos internacionales, es el encargado de hacer saber la posición de Argentina como nación. El vicepresidente, además de acompañar al presidente en sus funciones, es el encargado de reemplazarlo en caso de ausencia, incapacidad, muerte o renuncia. Es el representante del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, donde se desempeña como presidente de la Cámara de Senadores. Pero solo puede votar por un proyecto de ley en el caso en que haya empate en la votación. Las atribuciones propias del presidente tienen que ver con la posibilidad de vetar, o sea, desaprobar un proyecto de ley para que el Congreso lo revise, o bien ampliarlo y reglamentarlo para que pueda ser ejecutado como ley en el futuro, con la precaución de no alterar su idea central y la intención con la que la ley fue pensada. Un proyecto de ley puede ser presentado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso lo evalúe. Sin embargo, no es su función debatir ese proyecto, sino ponerlo en consideración de diputados y de senadores. Solo en casos de urgente necesidad, el presidente puede ordenar un decreto ley sin la necesidad de debate en el Congreso, siempre que no vaya en contra de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Para que el decreto tenga validez legal, pasada la situación de urgencia y antes de los 10 días, debe ser inmediatamente sometido a debate y a votación del Congreso. En las provincias el Poder Ejecutivo está conformado por un gobernador, por un vicegobernador y por ministros. A la vez, los municipios cuentan con el intendente y con las secretarías de distintas áreas que se encargan de las políticas públicas. Por ser parte de un gobierno federal, las provincias tienen cierta autonomía en la organización de su gobierno, pero siempre responden a los principios básicos de la Constitución Nacional. La garantía de la independencia de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, radica en que en nuestro país el poder nunca se concentra en una sola persona. Por esa razón, es un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Bueno, ahí vimos este video introductorio del tema del Ejecutivo con algunas aclaraciones que yo le hice ahí. Me faltó agregar la última donde dice que el sistema de gobierno en realidad es representativo republicano, es representativo republicano y presidencialista. El de Estado es federal y democrático. Siempre se cae en el error, que se corrige, no es nada del otro mundo, de entender que el artículo primero de la Constitución, que dice la nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal, se lo cree como forma de gobierno a todo eso y en realidad no. ¿Sí? Ahí nos está dando el marco, como ya hablamos la otra vez, el marco jurídico, político de la organización de nuestro país, pero nos está hablando de forma de gobierno, representativa republicana, y forma de Estado federal y democrática. ¿Bien? Pero bueno, eso es un comentario al margen. Las otras correcciones que encontré en el video, que me pareció el mejorcito y el más claro de los que estaban dando vueltas por ahí, ya los corregimos ahí en el chat. El vice no representa al Estado, el vice no representa al presidente, perdón. Lo voy a poner bien. El vice no representa al presidente en el Senado. Bien. Y lo de los decretos ley. Los decretos ley era la forma o la normativa que se utiliza en los gobiernos militares, en los gobiernos de facto. De facto es un término latino, ¿sí? Que significa contrario a derecho. Son aquellas formas de gobierno que llegan al poder por cualquier otro medio que no sean las urnas. ¿Sí? Los militares, ya lo sabemos, han llegado al poder a través de las armas. Y ellos gobernaban a través de decretos leyes, porque no tenía vigencia la Constitución. En ninguna parte de la Constitución habla de decretos ley. No tenía vigencia la Constitución y el Congreso estaba cerrado. O sea que la normativa que se dictó en los gobiernos militares, de facto, contrarios a la democracia, eran los decretos ley. Lo que quiso decir ahí el expositor se refirió a los decretos propiamente dichos, o mejor llamarlos reglamentos, que vamos a ver si los podemos ver hoy. Bien, entonces, vamos con el Poder Ejecutivo del Estado Nacional. Acá nos nombra una cantidad de artículos del 87 al 99.
aconsejo leerlos, ¿sí? Razonándolos. No los vamos a poder ver todos por cuestiones pedagógicas, didácticas y temporales, pero vamos a ver algunos. ¿Bien? Siempre vamos a empezar por lo principal. El Ejecutivo es unipersonal. ¿Sí? Acá vamos. ¿Estoy compartiendo la Constitución? A ver, sí. Bien. Y si me paso. Acá, mira. El 87 te dice, el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Dos cositas. Dice ciudadano, no dice habitante. O sea, ¿te acuerdas que habitante eran los extranjeros y los ciudadanos? Acá dice ciudadano, con lo cual tiene que ser argentino, o a lo mejor que después se nacionalizó argentino, siendo hijo de padres extranjeros o habiendo nacido en el extranjero y demás. Dice ciudadano, con el título de Presidente de la Nación Argentina. Un ciudadano. Un ciudadano. Entonces, el Ejecutivo es unipersonal. Siempre, siempre. También en tu Constitución está, ¿sí? El único titular del Ejecutivo es Kicillof. Acá en Santa Fe el único titular del Ejecutivo es nuestro gobernador, que se llama Perotti. La pregunta cae de Maduro y uno dice, bueno, ¿para qué votamos entonces una fórmula en donde hay un vicepresidente? Ahora vamos a verlo a eso. Y también, ¿dónde encajamos al vicepresidente? ¿A dónde lo encuadramos? ¿A dónde lo enmarcamos? Bien, vamos a razonarlo. Si dijimos que el Ejecutivo es unipersonal, entonces estamos corriendo al presidente de ese lado. ¿Bien? Al vicepresidente, perdón. Por otra parte, el vicepresidente... Uy, estoy escribiendo re mal. El vice es presidente del Senado. ¿Sí? Entonces uno diría, y este es un error muy común, por eso lo digo ahora que estamos todos juntos y bien despiertos, atención con esto, que por más que el vicepresidente sea presidente del Senado, ahora vamos a ver que no debate, dirige los discursos, tiene doble voto en caso de empate, no forma parte del Senado, del legislativo. ¿Por qué? Porque nuestra vicepresidenta actual es Cristina Fernández de Kirchner y no se la eligió como senadora, se la eligió en una fórmula con Alberto Fernández, con lo cual no forma parte del legislativo, por más que sea presidente del Senado. Ni representa tampoco, eso es un error que está en el video, al Ejecutivo en el Senado. El Ejecutivo en el Senado no está representado, porque si no, se violaría la división de funciones o la división de poderes. ¿Bien? Bueno, no está en el Ejecutivo, no está en el Legislativo. Jueza, obviamente que no es, no puede serlo porque está integrando una fórmula presidencial. Entonces decimos que el presidente es un órgano extrapoder. ¿Sí? No solamente, ¿por qué es extrapoder? Porque no forma parte del Ejecutivo, del Legislativo ni del Judicial. Bien, vamos a ver también ahora que el presidente tiene gente que lo asesora, gente de su confianza. Se llaman ministros. ¿Te acordás que recién apareció en el video? Ministros. Coordinados por un jefe de ministros. ¿Sí? ¿Qué hacen los ministros? Asesoran al presidente, ¿sí? Porque el presidente no tiene por qué saber de finanzas, de economía, de infraestructura, de turismo, transporte y otras cuestiones más, de salud. Entonces tienen sus asesores, personas de confianza, ¿sí? Que se supone, no quiere creer que saben de la materia y que no son simplemente personas de su confianza o amigos, sino expertos en los temas, que lo van a asesorar al presidente. Forman parte, ¿sí?, de lo que se llaman los ministerios, que lo vimos recién en el video. Esos ministros, de esas reuniones de ministros están, y es lógico que así sea, porque si no sería un desorden, más del que hay todavía, están coordinados por un jefe de gabinete de ministros, que es el que dirige estas reuniones que tienen estos asesores presidenciales. El jefe de gabinete de ministros y los ministros también son órganos extrapoder. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es unipersonal, no tienen absolutamente nada que ver con el Legislativo y menos aún con el Judicial. Bien, entonces el vice, el jefe de gabinete de ministros, los ministros, otros asesores que estén dando vuelta por ahí, son todos órganos extrapoder.
¿sí? Lamentablemente poco se dice del jefe de gabinete de ministros. Vamos a ver si podemos decirlo hoy. Si no, les voy a mandar yo una publicación muy chica o un vivo. De alguna manera les quiero comentar algo de esto. No se preguntan los exámenes porque no está incluido en el programa. A mi juicio debería estarlo. Y cuando veamos qué es lo que hace y qué importante es lo que hace el jefe de gabinete de ministros, vamos a caer en la cuenta de que es una figura de relevancia dentro de nuestro sistema. Bien, pero por ahora vamos a dejar al jefe de ministro de lado y nos vamos a focalizar en el presidente, siendo la Constitución, obviamente. Vamos a leer el artículo 89. Mirá, el artículo 89 de nuestra Constitución, aclarado el punto de la unipersonalidad del Ejecutivo, el artículo 89 de la Constitución te dice que para ser elegido presidente o vice, acá hay algunas confusiones, las aclaramos ya mismo. Se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, en fin, tiene que ser ciudadano. Y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Dos cuestiones. Vamos a recordar cuáles eran las cualidades que tenía que ser una persona para postularse como senador. Esto está en el artículo 55 de la Constitución. A no hacerse problemas, no importa el número, sino que la Constitución dice algo. ¿Bien? Los números son orientadores. Son requisitos para ser elegido senador y presidente y vice, aclaro, tener 30 años. Acordate que los 30 años es al momento de postularse. Uy, ahí quiso ingresar alguien y no lo dejé. Bueno, Paula, ahora cuando pida, los tiene que tener cuando se postula. Es bueno recordarlo esto. ¿Bien? Haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuerte, lo de la renta refiere a un medio o modo honesto de vida. Y de paso repasamos algo del Senado. O de una entrada equivalente, bueno, eso de ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella no se aplica para el presidente porque no es específico de su función. Bien, pero para ser elegido presidente o vice, ojo, ahí aparece el vice, entonces uno diría, ¿para qué aparece el vice? Entonces forma parte del Ejecutivo. No. El vice tiene una función específica. Vamos a comenzar diciendo del vice, que ahora vamos a ampliar un poquito más, que es el encargado de reemplazar al presidente en determinados casos. Ahora vamos a ver que están en el artículo anterior. ¿Que preside el Senado? Sí, también lo preside. Eso también, ya lo comentamos recién, igual lo volveremos a hablar brevemente. Pero, insisto, están en una misma fórmula. Que estén en una misma fórmula no quiere decir que el Ejecutivo sea bipersonal. Bien, es unipersonal siempre. Siempre, ¿eh? Por ahí como está redactado el artículo, tiende a confusión o a la duda. Bueno, a sacarnos la duda. ¿Eh? Bien, volvemos a la parte del presidente, estamos en la parte orgánica de la Constitución. Vamos a subir un poquito. Mirá, el artículo 90, del cual también obviamente nos habla el programa, que es el procedimiento de elección. Bueno, está bien, vamos a ver ahora la reelección. Yo salté esa parte, después vemos el procedimiento de elección. No hay problema porque acá el orden de los factores no altera el producto, no pasa nada. Mira lo que dice acá el artículo 90. El presidente y el vice duran 4 años en sus funciones. Pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Atención con lo que viene, Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Paremos. Esto se introdujo en la reforma del 94. Antes el presidente era elegido de forma indirecta, ahora lo vamos a ver. Ahora se elige directamente, o sea, vamos y votamos a la fórmula que creemos que es de nuestra preferencia, que creemos que va a hacer mejor las cosas para el país y se acabó la historia. Pero antes duraba 6 años, ahora dura 4 años. ¿Pueden ser reelectos? Sí, por una sola vez. Pero ojo, acá dice algo de la Constitución importante para evitar avivadas. La fórmula ahora es Alberto Fernández
Cristina Fernández. ¿Pueden postularse en el 2023 para el 2027 Cristina Fernández y Alberto Fernández? Sí, pueden hacerlo. Pero para el 2027-2031 no pueden volver a postularse ninguno de los dos. O sea, de esta forma se evita la alternancia. Porque si no se evitara la alternancia, ¿cuál sería la fórmula ahora? Podría ser Alberto Fernández y Cristina Fernández ganan y después en el 2027 la dan vuelta. O sea, iría como candidata Cristina presidente y Alberto como vice. Bien, acá lo que se evita es la alternancia. El que fue 2 veces vicepresidente no puede volver a no puede postularse ni como vice ni como presidente. Y el que fue, ya el que ejerció el mandato presidencial durante 2 periodos consecutivos, no puede postularse ni como presidente ni como vice. Nunca más, no, nunca más no. Tienen que dejar pasar un periodo, ¿sí? O sea, lo máximo que pueden estar son 8 años. Si Alberto y Cristina se presentan en el 2023 y ganan, van a gobernar hasta el 2027. Del 2027 al 2031, no. Ninguno de los dos. Ni como vice ni como presidente. Tienen que dejar pasar ese periodo y en el 2031 podrán volver a postularse. ¿Bien? Reelección, sí, por un solo periodo, sin alternancia en los cargos para evitar, obviamente, cualquier tipo de avivada. ¿Bien? Bien, perfecto. El Poder Ejecutivo Nacional, procedimiento de elección. Bien, lo de la reelección está ahí en el artículo 90. Vamos a ver cómo se elige. Fíjate vos que hay una rareza, acá vos lo vas a notar seguramente, sobre todo por la profesión tuya, que son muy ordenados y está bien que así sea. Como siempre digo, y le digo a mi hijo que me está escuchando acá, que dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Para que haya progreso tiene que haber orden, si no, no se puede progresar. Vamos a ver ahora cómo se eligen al presidente y al vice. A mí me parece que los artículos están al revés. Uno va a decir, ¿cómo que están al revés? Claro, vamos a leerlo en el sentido en el que están, en el sentido numérico en el que están. Después los vamos a leer de atrás para adelante. Ahora cuando los leamos vas a ver que nos cuenta el final de la película y después el principio. ¿Sí? Pero bueno, lo redactaron así. Vamos al 94, mira. Para la elección, o sea, cómo se elige al presidente. Acá el 94 nos dice que el presidente y vicepresidente de la nación, el vicepresidente tiene que estar en la fórmula para reemplazar al vice en los casos que vamos a ver después. Es unipersonal siempre, ¿eh? Serán elegidos directamente, elección directa. ¿Sí? Antes de la reforma del 94 era indirecta. ¿Sí? Ahora vamos a comentar algo breve de eso. El presidente y el vice serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta. Doble vuelta, o como se le llama, balotage. Bien, según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. Quiere decir que no se va a computar los votos que obtuvo el presidente en tal provincia, en tal otra. Argentina es solo un territorio. El que llega a determinado porcentaje, que ahora lo vamos a ver, y logra determinadas diferencias según los casos, va a ser proclamado presidente y vicepresidente de la nación. Bien, elección directa. Antes era indirecta, se votaba un colegio electoral, como pasa en Estados Unidos. En la elección anterior que ganó Trump, en realidad sacó más votos Hillary Clinton, ¿sí? Pero Trump ganó en los estados donde había más pobladores, que era Florida y algunos otros estados del sur. Entonces, como la elección en Estados Unidos es indirecta, se votan a quienes van a formar parte de un colegio electoral, ¿sí? Ese colegio electoral después se reúne y a simple pluralidad de sufragios, o sea, a simple mayoría, proclaman a la fórmula ganadora. Eso pasa en Estados Unidos hoy en día, ¿sí? Y pasó en Argentina hasta en el 94. No he leído en profundidad mucho de la historia de Estados Unidos, sí la de Argentina, acá cuando funcionaba el colegio electoral y una fórmula sacaba más votos, esa fórmula era proclamada después ganadora porque era la que llevaba más cantidad de electores a ese colegio, ¿sí? Lo que tenía de bueno esto, que provincias con pocos habitantes, como por ejemplo las provincias del sur, Tierra del Fuego, bueno, obviamente Tierra del Fuego por excelencia porque es la provincia que está más al sur y la que menos habitantes tiene,
algunas provincias del noroeste también tuvieran igual poder de decisión e igual peso político en sus decisiones que la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Córdoba, que la ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Santa Fe, que son los 4 distritos más poblados. Hoy que la elección es directa, vos lo sabes bien que si un candidato se asegura una buena ventaja en la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba, al resto de las provincias directamente no las mira porque, habiendo sacado una diferencia holgada en esas provincias, es imposible que la elección se dé vuelta. Bien, pero en el 94 se decidió que la elección era directa, que no había más colegios electorales, no estaba mal tampoco porque implica un ahorro de dinero, si vamos al caso, y que ahora nosotros, el pueblo, directamente vote a una fórmula que le parezca la mejor, que le parezca que va a dirigir mejor los destinos de este difícil país. Doble vuelta o balotaje. Fíjate que empezó por el final. Uno se preguntará, ¿qué es la doble vuelta o balotaje? Vamos a avanzar un poquito para que la misma Constitución nos responda. El artículo 95 nos dice algo ilustrativo, que es bueno saberlo. Dice que la elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. No a los 2 meses. O sea, dentro de los 2 meses de la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. O sea que la elección para el presidente tiene que ser entre el 10 de octubre y el 10 de diciembre, lo más antes, lo anterior que se pueda, mejor todavía. Es 2 meses antes, bien cumpliditos. ¿Por qué? Por el tema de la doble vuelta que vamos a ver ahora. ¿Sí? Es dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Viste que nos viene contando el final. Y uno se está preguntando todavía, ¿qué significa la doble vuelta o balotaje? Pero hasta ahora todo claro, no corresponde, no hay ninguna dificultad. Mirá el 96 que nos cuenta el final de la película. Es raro esto, pero bueno, acá en Argentina-Landia todo puede ser. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, no siempre hay doble vuelta, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Para. ¿Cómo es? Claro. Se vota por primera vez. Si no se obtienen las mayorías que vamos a ver ahora en los artículos que vienen, hay que votar de nuevo. ¿Sí? Van a estar en la grilla solamente las 2 fórmulas más votadas. ¿Sí? Ahí en el caso ese, el que saca más votos gana. Pasó cuando ganó Macri. Macri no obtuvo los porcentajes que ahora vamos a ver y tuvo que ir a una segunda vuelta con Scioli. ¿Sí? En la segunda vuelta con Scioli, me acuerdo que en Córdoba Macri sacó el 70% y Scioli el 30%, y eso lo ayudó a dar vuelta una elección en la cual Scioli había sacado más votos y por eso Macri ganó la elección en el 2015. ¿Bien? ¿Ves que nos sigue contando el final de la película? Bueno, ahora de a poco se va aclarando el panorama y después estos articulitos los vamos a leer al revés, como a mí me parece que tendrían que haber estado redactados. Mirá el 97 y vamos despacio. Te dice, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos, ahora vamos a aclarar los términos, afirmativos, válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vice de la nación. Vamos de nuevo. Cuando la fórmula que fuere más votada en la primera vuelta, ¿sí?, hubiese sacado más del 45%, la doctrina discute, y acá no nos vamos a poner a discutir una cuestión obvia. ¿Qué es más del 45? ¿El 46 o 45,01? Bueno, lo damos por terminado. A mí me parece que es lógico que si saca 45,01 es más del 45. Alguna parte de la doctrina habla del 46. Bueno, para mí no. Es más del 45 y punto. Es clara la Constitución. Y hay un adagio jurídico que dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Si una fórmula saca más del 45% de los votos, afirmativos válidamente emitidos, o sea, no los anulados ni los anulables. Obviamente que los votos en blanco no cuentan porque el que vota en blanco no está votando a nadie. Los anulados no. ¿Cuándo se anula un voto? Cuando la boleta está rota o ponen ponen un insulto o la rayan. O los anulables, ¿sí? Aquel que, por ejemplo, sale del cuarto oscuro diciendo a quién votó. Y en esto tengamos cuidado con lo siguiente.
si vamos al cuarto oscuro y no está la boleta del candidato que nosotros vamos a votar, no salgamos y digamos, faltan boletas de tal candidato, porque eso es voto cantado y ese voto es anulable. ¿Sí? Ahí el presidente de mesa, obviamente que los fiscales van a saltar todos, principalmente los fiscales de aquel de que vos no dijiste el nombre. ¿Sí? Faltan boletas, por ejemplo, de Kicillof. Entonces eso es voto cantado y el voto es anulable, se anula ese voto. ¿Sí? Te hacen poner el sobre en un lugar aparte y después, bueno, se cuenta como voto anulable. O sea que voto afirmativo válidamente emitido es aquel en el cual la decisión del elector es clara. Bien, la decisión del elector es clara en el sentido que quiso votar a esta persona. ¿Sí? Puede haber un montón de casos. No vamos a ahondar mucho por cuestiones de tiempo, pero si en un sobre hay 10 boletas de Kicillof, es un voto para Kicillof. ¿Sí? Si en un sobre está puesta la boleta y se rompió la parte de arriba, pero se lee el resto, bueno, se entiende ahí en ese caso que la voluntad del elector fue votar a esa persona. Distinto es que si la boleta está rota, está partida al medio y se pone en dos pedazos como ha pasado. A mí me ha tocado ser hasta presidente de mesa y hasta fiscal de mesa. Y he encontrado de todo en los sobres. Así que bueno, mientras la voluntad del elector sea clara, es un voto afirmativo válidamente emitido. Ahí aparece el primer porcentaje, más del 45%. Más del 45%. ¿Eh? Y ahora mirá cómo termina todo esto. Termina como debería haber empezado. Me parece. Mirá el 98 y acá vamos a hacer un juego de números. Vamos despacio. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue el número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vice. Mientras vamos masticando este artículo, que es bastante largo, simple, pero podría haber sido redactado de otra forma, vamos a tener que tener en cuenta esto. Hizo para que no haya doble vuelta. Fíjate la terminología que usa. Por lo menos hubiera obtenido el 40% de los votos. El piso es 40%. Ahora bien, 40%. Uy, 40 pesos le puse. Qué fallido. 40% y una diferencia mayor, o sea, vamos a poner así, entre 40 y 45%, entre 40 y 45, lo estoy escribiendo acá, y 45% con diferencia mayor a mayores, o sea, es más de 10 puntos. Más de 10 puntos. No hay doble vuelta. ¿Bien? O sea, te propongo el siguiente escenario. Una fórmula saca el 43% y la otra saca el 32%. Listo, presidente y vice. Ahora, o una fórmula saca el 42% y la otra el 39%. ¿Sacó más del 40%? Sí, pero no hay una diferencia mayor a 10 puntos respecto a la que le sigue, porque hay 3%. Ahí en ese caso hay doble vuelta. Bien, lo ridículo que podría llegar a pasar es que una fórmula saque el 39% de los votos y la otra fórmula saque 1. En ese caso, ¿qué pasa? Balotaje, doble vuelta. ¿Por qué? Porque no llegó al piso, al mínimo, que es el 40%. Puede pasar. Hasta ahora no ha pasado, ¿eh? Bien, entonces entre el 40 y 45% con diferencia mayor al 10%, no hay vuelta. Menos del 40, siempre doble vuelta. ¿Sí? Más del 45%, no importa la diferencia en la otra forma. Bueno, ahora que termino de escribirles esto, bien, quedó
más o menos, el piso es de 40, ¿sí? Entre el 40 y el 45 se obtiene una diferencia mayor a los 10 puntos porcentuales respecto a la otra lista que se presentó, presidente y vice. Si la diferencia es menor a 10 puntos porcentuales, doble vuelta. Bien, en la doble vuelta van las dos fórmulas más votadas y es a simple pluralidad de sufragio. El que saca más votos gana, ¿eh? No hay que hacer ningún porcentaje ni nada. Saca menos del 40%, no importa la diferencia que tiene con el otro. Hay balotage o doble vuelta siempre. También, si saca más del 45%, no importa la diferencia que haya obtenido con la otra fórmula, es proclamado presidente y vice. Si saca el 46% y la otra fórmula saca el 44%, presidente y vice. ¿Por qué no se piden más de 10 puntos porcentuales? Porque pasó el techo, diríamos, de los más de 45%. Bien, estamos bien hasta acá. Ahora lo vamos a leer al revés. Vas a ver que al revés por ahí es un poco más claro. O sea, hagamos este ejercicio mental. Vamos a empezar del 98. ¿Sí? El 98 dice, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 45% de los votos, ¿sí? El 45% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto de la otra fórmula, vamos a abreviar, sus integrantes serán proclamados presidente y vice. ¿Sí? Y ahora vamos aclarando un poco más. Cuando la fórmula, dice el 97, que resultare votada en la primera vuelta, hubiera obtenido más del 45% de los votos, sus integrantes serán proclamados presidente y vice. No se requiere ninguna diferencia con respecto a la otra fórmula que le sigue el número de votos. Bien, seguimos subiendo. La segunda vuelta, ¿sí? O también llamada balotage, se hará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas al mes dentro de los 30 días, dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Dentro de los 30 días, no quiere decir al mes, ¿eh? Porque si no, nos darían los plazos. Imagínate que si la elección general tiene que ser 2 meses antes, 2 meses antes de que concluya el mandato. Si hubiese dicho así, tendría que ser el 10 de octubre y si hubiera balotaje el 10 de noviembre para el 10 de diciembre entregar el mando. A lo mejor esos días serían hábiles, no podría ser dentro de esos días. Bien, dentro de ese periodo. Seguimos subiendo y a mi juicio me parece que aclarando más. El 95 nos dice que las elecciones, ¿sí? O sea, las generales, se efectuarán dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Para terminar aclarando que el presidente y el vicepresidente de la Nación en el 94, de atrás para adelante, son elegidos directamente por el pueblo a doble vuelta, según lo establece esta Constitución, y Argentina es un único territorio. Bueno, eso es cómo está estipulado en nuestra Constitución el tema de la elección presidencial en cuanto a las mayorías que se requieren. ¿Quedó? Más del 45, presidente y vice, sin importar la diferencia que le haya sacado a la fórmula que le sigue en número de votos. ¿Sí? Entre el 40 y el 45 tiene que haber una diferencia de 10 puntos respecto a la otra fórmula que le sigue en número de votos. Si no, balotage o doble vuelta. Menos del 40%, siempre, siempre, siempre balotage. ¿Bien? ¿Quedó ahora un poco comentado de esta forma? Sí, porque la redacción es un poco confusa. Uno no sabe si leerla en el sentido numérico, si leerla de atrás para adelante, porque empieza hablando de la doble vuelta, pero uno se pregunta cómo me va a hablar algo de lo cual no me ha aclarado de qué se trata. Por eso propongo este ejercicio, leer los artículos en el orden en el que están y después leerlos al revés, bien en sentido contrario. ¿Estamos? Así hacemos más fuerte aún esta cuestión de la elección presidencial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Bien? Todo bien, profe. ¿Estamos? Bueno, genial. Bien, mira, vamos a ver ahora entonces, ahora sí va a aparecer el vicepresidente. ¿Sí? Un comentario breve del vicepresidente, que a veces se pregunta, pero bueno, es una figura un poco
No extraña, Sarmiento con su habitual ironía decía que el vicepresidente lo único que hace es tocar la campanita para dar comienzo a las sesiones del Senado, que ahora no se utiliza una campana, sino una suerte de timbre. Pero bueno, Sarmiento tenía su ironía. ¿Qué es lo que hace el vicepresidente? Reemplaza al presidente, ahora vamos a ver en qué caso, sí. Pero cuando preside el Senado, ¿qué hace? Dirige las sesiones, no vota. Tiene solamente voto en caso de empate. Si vos haces memoria, en la escuela nunca nos hablaron jamás, al menos a mí, de algún vicepresidente. No sabíamos ni quiénes eran. Yo sí lo sabía porque me gustaba leer historia, de haber sido el único. Sí lo sabía. Nunca se habló de los presidentes hasta Cobos. ¿Te acordás la famosa resolución 125? Que salió empatada en el Senado. ¿Te acordás que en el Senado hay 72 senadores? 3 por provincias, son 23. 23 por 3, 69. 2 por la mayoría, 1 por la minoría y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 72. Empataron 36 a favor de esa resolución, 36 en contra de esa resolución, que tenía que ver con el tema del campo. El que tenía que decidir la cuestión entonces es el presidente del Senado, que era el vicepresidente de la Nación, o sea, Cobos. Uno pensaba que, bueno, Cobos iba a votar en el mismo sentido del Ejecutivo, porque integraba la fórmula con Cristina. Y ahí quedó para la historia el voto no positivo. Mi voto es no positivo. ¿Sí? Cobos, al contrario de lo que uno se pensaba, yo me quedé viendo, lo recuerdo a esa sesión que fue maratónica, creo que terminó 4:30, 5 de la mañana. Cuando le tocó votar a él, dije, bueno, vamos a votar a favor, porque obviamente va a alinearse con Cristina. Y la verdad que dio una elección de democracia, Cobos, al margen de cómo habrá sido como gobernador de Mendoza, cómo habrá sido después como vicepresidente, dio una elección de democracia porque votó a conciencia. Él no estaba de acuerdo con esa resolución y por el hecho de integrar una fórmula presidencial en la cual sí estaban de acuerdo en que salga esa resolución, no por eso tenía que votar a favor. Y Cobos pronunció su célebre frase, mi voto no es positivo. O sea que votó en contra, decidió la cuestión y esa resolución, que era la 125, que afectaba los intereses agropecuarios, no se pudo transformar en ley por el voto de Cobos. De ahí en más, muchos autores reconocidos escribieron muchos libros sobre los vicepresidentes que hubo en la historia y demás. Si a alguno le interesa el tema, les recomiendo que lo lea, sobre todo Balmaceda. Piña también escribió algunos libros. No es un autor de mi preferencia, Piña, pero bueno, también te lo comento para que lo sepas. El vicepresidente preside en el Senado. Ahora vamos a ver que hay un juego, que lo vamos a ver ahora, porque ¿qué es lo que pasaría si el presidente se va del país? ¿Sí? Si el presidente se va del país, el que tiene que ejercer las funciones presidenciales es el vicepresidente. ¿Qué pasa en el Senado? Ahora lo vamos a ver. ¿O qué pasaría en el Senado? Porque si tiene que ejercer el vicepresidente las funciones presidenciales porque el presidente no está, ¿qué es lo que pasa en el Senado? Bueno, ahora vamos a ver eso. Vamos a la famosa ley, yo la voy a tener acá para compartirla después con vos. Es muy corta, está en el programa. Es la ley de acefalía. Ahora vamos a explicar bien qué significa acefalía. No es complejo esto, a no asustarse. No es nada difícil. Bien, acefalía es un término griego. En griego quiere decir no, y céfalos cabeza, o sea, falta la cabeza. ¿Cuándo falta la cabeza? Cuando no está el presidente. Algunos autores agregan cuando no está el presidente y el vice, por más que el vice no forma parte del ejecutivo. Bueno, en ese caso se habla de acefalía total o parcial, pero yo no veo necesario distinguir entre acefalía total o parcial, definitiva o transitoria. Si vos querés hacerlo así, lo hacemos. Ahora vamos a verlo de acuerdo a la Constitución y a la ley de acefalía, pero no es necesario, en absoluto. Si te resulta mejor clasificar, hacelo. Hacelo adelante, va a estar perfecto. Si no clasificás, está bien igual. Acefalía significa, vamos a ponerlo ahí, significa falta de cabeza. Y o sea, cuando habría acefalía en principio, cuando no está el presidente. Vamos a ver. Mira. Y nos va a dejar a mitad de camino este artículo. Artículo 88 de la Constitución. Copio y pego, así nos queda acá, porque lo podemos ver, me parece mejor.
Mira, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, ahora vamos a hablar de eso, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Ejecutivo será ejercido por el vice. Punto y seguido. Ahí tenemos que parar. ¿Sí? Si el presidente se enferma, se va de la capital, vamos a ver cómo tenemos que interpretar eso de la capital. Se muere, renuncia o es destituido, puede ser destituido por el Congreso el presidente. ¿Eh? No vamos a comentar el caso porque es largo, pero sabe lo que sí, ¿eh? Y el procedimiento también es largo y complejo, y no quiero llenarte la cabeza, cosa de que nos explote. El Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente. Eso está claro. Le pasa algo al presidente porque renuncia, se muere o se va, asume las funciones presidenciales el vice. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad de los dos, del presidente y el vice, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y el vice, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Bien, este artículo requiere de desmenuzamientos, es largo, no es complejo. Vamos al principio. Ausencia de la capital. Hoy se interpreta como ausencia del país. ¿Por qué se interpreta como ausencia del país? Porque ausencia de la capital es un viejo resabio de la Constitución de 1853, cuando el presidente se iba de la ciudad de Buenos Aires, se iba a alguna provincia, a alguna del norte o a Mendoza, vos te imaginás que iban en carruajes, tirados a caballo, y los viajes duraban meses, con lo cual a lo mejor el presidente se ausentaba de la capital, donde es el asiento del Ejecutivo, por 2 o 3 meses. ¿Sí? Entonces, esos 2 o 3 meses tenía que ejercer las funciones presidenciales el vicepresidente. Hoy en día eso no pasa. Hoy en día se entiende como ausencia de la capital, ausencia del país. ¿Qué quiere decir? Que si Alberto Fernández, que es nuestro presidente, va a San Nicolás a inaugurar una obra o a dar un discurso o a reunirse con Kicillof o con el intendente de su ciudad, sigue siendo el presidente en ejercicio, porque está dentro del país. ¿Sí? Sobre todo San Nicolás, que está de capital menos de 250 kilómetros, estará 230 por ahí, calculo yo. ¿Sí? Restando los 300 que hay desde Rosario hasta capital. Con lo cual, eso de ausencia de la capital hoy se interpreta como ausencia del país. Y un dato curioso, vos seguramente sabrás que el presidente tiene su residencia en Olivos. Olivos está en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, todas las veces que el presidente esté en la residencia presidencial, ¿habría cefalía? No, en absoluto. Olivos está en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a 20 kilómetros de la capital. ¿Sí? Con lo cual, cuando está en la quinta presidencial o en la residencia presidencial, no podemos hablar de acefalía. Bien, con lo cual la ausencia de la capital hoy se interpreta como ausencia del país. Primer dato anecdótico, primer dato importante. Segundo dato, si el presidente se muere, es destituido por el Congreso, renuncia, es declarado inhábil. ¿Por qué? Porque tiene una inhabilidad mental, por ejemplo, se vuelve loco y no puede ejercer las funciones presidenciales, es reemplazado por el vicepresidente. ¿Bien? Hasta ahí la cosa viene simple. Por eso en las fórmulas se vota presidente y vicepresidente. ¿Bien? Ah, me olvidé de comentarte algo de lo de Cobos. No se puede echar al vicepresidente. El presidente no lo puede echar. Porque uno diría, bueno, Cristina se debe haber enojado con Cobos. Sí, se enojó y muchísimo. Debe haber dicho, ¿cómo votaste en contra si vos estás en la misma fórmula que nosotros? Tenés que haber votado a favor. Bueno, se lo tuvo que aguantar a Cobos el resto del tiempo que le quedaba. Cobos no renunció. Obviamente que le hizo las mil y una, no le atendió el teléfono, no lo convocaba a las reuniones, no lo convocaba a los actos, hablaba mal de él, bueno, en fin, cosas que pasaron. Pero no lo puede echar porque es un cargo electivo. Bien, lo que podría haber hecho Cobos es haber renunciado, y no tuvo por qué haber renunciado, como él dijo, no voy a renunciar porque a mí me eligieron los argentinos, o si no, bueno, podría haber sido destituido por el Congreso, pero tiene que haber sido por mal desempeño de sus funciones, por la presunta comisión de un delito, y no pasó nada de eso. ¿Sí? Sí, el presidente puede remover a los que él nombra.
si el presidente nombra a un ministro, que es un asesor, una persona de su confianza, que se supone que es experto en una materia y le va a brindar respuestas técnicas en salud, infraestructura y demás, así como lo nombra, lo remueve. Así como nombra al jefe de gabinete, también lo puede remover, como pasó con Cafiero. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque no son cargos electivos. Los cargos electivos no pueden ser removidos por el gobernante de turno. Solamente lo podemos hacer nosotros con el voto, salvo que la persona renuncie, obviamente. Bien, entonces en esos casos es muy simple. Si se muere, renuncia, está fuera del país, o es declarado inhábil, o es destituido por el Congreso, asume la función presidencial el vice de la nación. Otra pregunta que por ahí se hace, y es bueno saberlo, ¿qué pasa si se muere el vice? ¿Qué pasa si renuncia el vice? No pasa absolutamente nada. Haciendo un poco de memoria, en 1999 es electo presidente de la Nación Fernando de la Rúa, que lo acompañaba en la fórmula Chacho Álvarez. Chacho Álvarez renuncia en el 2000, bueno, todos sabemos cómo terminó de la Rúa en el 2001, yéndose en helicóptero, en 10 días 5 presidentes y demás. Si el vicepresidente renuncia o se muere o es destituido por el Congreso por mal desempeño en sus funciones o por la comisión de un delito, la presunta comisión de un delito, no pasa nada. No hay que llamar elecciones ni hay que elegir otro vicepresidente. Se sigue como si nada y listo. La cuestión es si pasa eso con el presidente. ¿Bien? Volvamos por un momentito, antes de seguir con esto de la cefalía, volvamos un poquito, un ratito, pero muy poco, y nos vamos a sentar en uno de los cómodos sillones del Senado. Y vamos a hacer un poco de memoria para juntar un poco esta cuestión. Mirá, el vicepresidente de la Nación es presidente del Senado, ¿sí? Se va Alberto Fernández en misión a China para conseguir más vacunas. ¿Qué tiene que hacer Cristina? Tiene que dejar la presidencia del Senado y asumir la presidencia del país. ¿Por qué? Porque el presidente está fuera del país, está en China, tratando de que nos manden más vacunas. ¿Bien? Uno se pregunta cómo. ¿Y la presidencia del Senado queda acéfala? No. Acordate que en las sesiones preparatorias se eligen los presidentes de cada cámara. Con la de diputados no hay problema, porque el presidente de la Cámara de Diputados va a ser el mismo durante el año. Pero en el Senado se llama presidente provisional. Se llama presidente provisional. ¿Por qué presidente provisional? Porque el presidente natural del Senado es el vicepresidente. ¿Sí? Pero para el caso que el presidente tenga que ejercer las funciones presidenciales, ¿sí? Para el caso que el vice tenga que ejercer las funciones presidenciales porque el presidente se enfermó, se murió o lo que fuera, bueno, ahí dejaría la presidencia del Senado y asumiría la presidencia del órgano Cámara de Senadores el presidente provisional. Mirá el nombre, ¿eh? Provisional, o sea que está provisionalmente, temporalmente, va a dirigir las sesiones aquel que fue electo por sus pares, ¿sí? O sea, por sus colegas senatoriales, por sus compañeros del Senado, en las sesiones preparatorias. Vuelve Alberto Fernández de China, Cristina vuelve a presidir la Cámara de Senadores, como corresponde a todo vicepresidente de la Nación, y el presidente provisional del Senado, que fue electo para ese año, se vuelve a sentar en su banca y se acabó la historia. Cuestión solucionada. Bien, ese juego lo tenemos que tener en claro y está bueno verlo de cuando el presidente no está ejerciendo sus funciones, que la ejerce el vice, qué es lo que pasa en el Senado. ¿Bien? ¿Está claro esto? Sí, yo lo voy diciendo con mis propias palabras, así logramos un lenguaje unívoco con el cual podamos comprender bien todos cómo es el manejo de estas cuestiones entre ambos órganos, entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Bien, el 88 entonces nos habla de dos situaciones. ¿Qué pasa si el presidente se muere, se va del país, renuncia o es destituido? Asume el vicepresidente y se acabó. Ahora también el 88 nos plantea otra cuestión. ¿Qué pasa si los dos
son destituidos, los dos se mueren o los dos renuncian. Bien, ahí el Congreso no lo dice. Reunido en asamblea determinará qué funcionario público debe desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Ese artículo abre mucho la puerta. Uno se preguntaría muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿el Congreso qué? ¿Qué parte del Congreso? ¿La Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados? No lo dice. ¿Qué funcionario público se refiere? ¿Un diputado, un senador, un gobernador? ¿Hasta cuándo? Ahí es donde entra en escena la ley 20.782, que está en el programa, bien, que viene a suplir esta cuestión, que es la ley de acefalía. ¿Sí? Acá, me parece que es esta de acá. Acá la voy a compartir con vos. Es muy corta, tiene muy pocos artículos y no los vamos a ver todos para más datos. Así, ahí la voy a compartir con vos. Es la ley de acefalía, es del 75, perdón. Ha sido modificada, obviamente, miles y de millones de veces, pero bueno. Aclara un poco la cuestión. Mirá el artículo 1. El artículo 1 dice que en caso de acefalía por falta del presidente y vice, acá es lo que se llama, vamos a ponerlo acá, copiar, pegar. Acá la doctrina llama, a mi juicio erróneamente, pero bueno, acefalía total, es lo que dice la doctrina. El artículo 1 nos dice que cuando no estén ni el presidente ni el vice, el Ejecutivo será desempeñado transitoriamente. Ojo con esto, vamos desmenuzando bien. El Ejecutivo será desempeñado transitoriamente. Transitoriamente, o sea, no de forma definitiva. Transitoriamente, ¿por quién? En primer lugar, por el presidente provisorio del Senado, o provisional. En segundo lugar, por el presidente de la Cámara de Diputados. Si no están ninguno de estos dos, perdón, se corta un poco. Si no están ninguno de estos dos, por el presidente de la Corte. Vamos a aclarar esto, porque acá se complica la cuestión con tantas personas. Esto se llama sucesión presidencial. No está el presidente, lo reemplaza el vice. No están ambos. Yo pongo no están. ¿Sí? No están se refiere a que se murieron, renunciaron, fueron declarados inhábiles, fueron destituidos por el Congreso. No están ambos. El Congreso, y ahí no lo aclara, reunido en asamblea, acá se hace un poco espinoso la cuestión, pero bueno, hay que pasar la tormenta, es la única que hay en esta unidad. El Congreso reunido en asamblea, o sea, las dos cámaras juntas al mismo tiempo, va a elegir un funcionario, ¿sí? Va a elegir un funcionario, que generalmente es un diputado, es un senador o gobernador de provincia, ¿sí? O sea, alguna persona que tenga un cargo electivo o gobernador de provincia, para que asuma la presidencia y culmine el mandato de los electos presidentes y vicesalientes. Bien, vamos despacio con esto. Vamos a leer bien todo, no hay apuro, porque esta es una cuestión que por ahí se hace un poco complicada por la misma interpretación que tenemos que hacer de la ley de acefalía. Si no está el presidente, simple, lo reemplaza el vice. En este caso no hay ningún tipo de duda. Si no está el presidente y el vice, el Congreso se reúne en asamblea, o sea, las dos cámaras juntas se reúnen para elegir un senador o un diputado o un gobernador de provincia para que asuma las funciones presidenciales hasta que termine, ¿sí? Hasta que culmine el mandato el que lo tendría que haber terminado. ¿Bien? Ojo, en el mientras tanto,
¿sí? El famoso sillón de Rivadavia, que no es el sillón de Rivadavia, el sillón de Rivadavia está en un museo, imagínate que no sería nunca el de Rivadavia porque ya estaría roto, desde 1826 hasta ahora, en el mientras tanto, ¿sí? O sea, mientras el Congreso se reúne y elige al funcionario, asume provisoriamente la función presidencial, el provisional del Senado. ¿Bien? Si el presidente provisional del Senado se entera, tiene que asumir las funciones y hagamos de cuenta que se muere, dice, uy, no, yo tengo que ser presidente de este país, le agarra un infarto, se muere. Bueno, listo, vamos caminando y va a asumir la función presidencial. Si este no puede, lo hará el de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Supongamos que al de la Cámara de Diputados le pasa lo mismo. No, yo ejercer la función presidencial de este país, que no es precisamente fácil de gobernar, ¡pum! Otro paro cardíaco, se muere. El de la Cámara de Diputados no está, ejercerá la función presidencial el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obviamente. Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Bien, ¿cómo queda todo este lío? No está el presidente, asume el vice, no hay ninguna cuestión complicada ahí. No está el presidente y no está el vice. Bueno, ahí ya hay una cefalía total, porque se murieron, porque renunciaron, que fue lo que pasó en el caso de la Rúa en el 2001. Ya Chacho Álvarez había renunciado el año anterior, de la Rúa se tuvo que ir también. Tenía que haber gobernado hasta el 2003. Bueno, en el mientras tanto, ahí inmediatamente, cuando haya cefalía total, ahí inmediatamente se reúnen las dos cámaras. Y entre ellos votan a quién van a elegir presidente, a quién van a elegir para que desempeñe la función presidencial hasta que termine el mandato. O sea, en el caso ese, se reunió, ¿sí?, el Congreso para elegir a una persona que termine el mandato que dejó inconcluso de la Rúa, ¿sí? Pero en el mientras tanto, mientras el Congreso está reunido en asamblea, o sea, las dos cámaras juntas, alguien tiene que ejercer las funciones presidenciales. No podemos dejar el barco sin que nadie agarre el timón porque se hunde, ¿sí? Piloto automático en este avión, que es Argentina, no hay, con lo cual alguien tiene que sentarse en el lugar del piloto y pilotear la nave lo mejor que pueda hasta que asuma la función presidencial una persona que fue electa por los legisladores. En el mientras tanto, va a asumir provisoriamente la función presidencial el presidente provisional del Senado. No puede, o es declarado inhábil, o se muere, el presidente de la Cámara de Diputados. Mismo caso el presidente de la Corte. Cuando el Congreso, reunido en asamblea, eligió a alguien, en el 2001 lo eligieron a Duhalde, 2001-2002, generalmente se elige al gobernador de provincia, y es el de la provincia de Buenos Aires muchas veces. En este caso Duhalde era gobernador de la provincia de Buenos Aires, asume Duhalde, ¿sí?, creo que asumió en enero del 2002, y Duhalde termina el mandato que dejó inconcluso de la Rúa. O sea que Duhalde fue presidente desde enero del 2002 hasta el 10 de diciembre del 2003, que le tuvo que entregar la banda presidencial a Néstor Kirchner porque ganó esas elecciones. ¿Bien? Es un poco confuso, es un poco complicado. La Constitución nos deja a mitad de camino, aparece esta ley. Mira, el artículo 2 algo aclara, me parece. La designación en tal caso se efectuará por el Congreso de la Nación en asamblea que convocará y presidirá quien ejerza la presidencia del Senado, no importa, y que se reunirá dentro de las 48 horas siguientes al hecho de la cefalía. O sea, hay cefalía y ya el Congreso se tiene que reunir en asamblea, sí o sí, dentro de las 48 horas. Es una cuestión urgente, ¿sí? No hay presidente. Mientras tanto, alguien se va a sentar en el famoso sillón de Rivadavia y
va a tratar de que el barco no se hunda, ¿sí? El artículo 4 es importante, los otros no pasa nada, no lo son. El artículo 4 de esta ley nos dice que la determinación recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del 89 de la Constitución, el mismo que leímos recién, para ser presidente, y desempeña alguno de los siguientes mandatos populares electivos: senador nacional, diputado o gobernador de provincia. En el caso más sonado, que fue en el del 2001-2002, se lo eligió a Duhalde, que era el gobernador de tu provincia, ¿sí? Duhalde culminó el mandato inconcluso de la Rúa, ¿sí? Cuando terminó llegó al 2003, bueno, hubo elecciones, ganó Kirchner y listo, ¿sí? Esa es la cuestión de la cefalía. La sucesión presidencial que yo te expliqué recién es simple: presidente, vicepresidente, presidente provisional del Senado, ¿sí? Presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema. El presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema lo hacen de forma provisoria y temporaria. ¿Por qué? Porque el Congreso está reunido en asamblea, están las dos cámaras juntas, eligiendo a un funcionario, que puede ser un diputado, un senador o un gobernador de provincia, para que asuma el cargo presidencial, ¿sí? Y culmine el mandato que dejó inconcluso el presidente anterior. Bien, hay que masticarlo esto. De todas maneras, de una primera lectura y de una primera escucha, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Insisto, es cuestión también de masticarlo, después de verlo, cada uno, de conversarlo las veces que sea necesario, porque no es una cuestión tampoco del todo simple. Yo te propongo hacerla un poco más simple. Como te dije recién, una propuesta, la tuya seguramente va a ser superadora. No está el presidente, el vice. No está ninguno de los dos, bueno, nos sentamos. Ahí el Congreso, se reúnen las dos cámaras. Mientras el Congreso está reunido, alguien tiene que agarrar el timón del barco, alguien tiene que ejercer la función presidencial. Al primero que se va a ir a buscar es al presidente provisional del Senado. Bien, ponerle que asume, listo. No puede asumir porque se muere, se enferma, al presidente de la Cámara de Diputados. Le pasa lo mismo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras está pasando todo esto, mientras alguien se está haciendo cargo de esto, el Congreso está reunido, están las dos cámaras juntas, ¿sí? Eligiendo un diputado, un senador o un gobernador de provincia para que agarre él el timón del barco, ¿sí? Y termine el mandato que dejó, gracias, que dejó inconcluso, un paragüitas, no viene mal, que dejó inconcluso el presidente anterior. ¿Bien? ¿Está claro por lo menos de una primera lectura, de una primera escucha? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá con esto? Todo ¿Sí? bien, Sí, profe. profe. ¿Todo? Bien, buenísimo. Pongo. Sí, no, sí, está bien lo de supongo, porque la primera vez que uno lo escucha y la primera vez que uno lo lee, dice, después, bueno, cierro todo. A ver, ¿cómo lo explico? Uno le cuesta arrancar con esto. No importa, lo volveremos a ver en la presencialidad. Si hay alguna duda, WhatsApp, correo, un vivo también, no está mal hacerlo, para volver a hablar de esta cuestión que la Constitución nos deja a mitad de camino. Aparece en escena la ley de acefalía, que dice cosas que parecen claras, pero que por ahí a veces no lo son tanto, pero bueno, hay que leerlo y masticarlo un poco más, pero bueno, de una primera escucha lo ideal es que salga por lo menos que lo hayamos escuchado y leído, aunque sea una vez, como para saber de qué trata esto de la cefalía. Eso es lo último que nos pide respecto al Ejecutivo, ¿sí? Nada más que eso. Hay muchos artículos más. Te aconsejo que los leas, no te obligo. ¿Por qué? Porque a los fines culturales es riquísimo, y también para saber un poco más del presidente, sobre todo el artículo 99, tiene 1.000.000 de incisos, no hay ninguna duda de eso. Pero bueno, es todo lo que puede hacer o no puede, todo lo que puede hacer el presidente, ¿sí? Las atribuciones, facultades o competencias. El artículo 100 del jefe de gabinete de ministros también, aunque no esté en el programa, aconsejo leerlo. Bien, siguiendo estrictamente lo que nos dice el programa y aprovechando
aprovechando al máximo el tiempo que tenemos y que estamos reunidos acá, te propongo que esto no quede cerrado, ahora vamos a hablar las veces que sea necesario. Que pasemos al punto que viene, que es el de los reglamentos. ¿Sí? Vamos a nombrarlos, a los 4 reglamentos. Esto de los reglamentos se pregunta siempre, ¿eh? Así que bueno, vamos a prestarle, como siempre, el mayor de atención. Son las 1:15. Bien, hasta las -15 tenemos media hora. Bueno, vamos a hablarlo, si no, retomaremos mañana desde acá y seguiremos y listo. Hay cosas peores. Solucionables 100%. Vamos a definir qué es un reglamento. Bien, primero vamos a definir qué es un reglamento y por qué hablamos de los reglamentos. ¿Sí? El reglamento es el medio, vamos a aclarar, es una norma jurídica a través de la cual el presidente dispone algo. ¿Sí? El presidente ordena, obviamente. Presidir significa coordinar, ordenar, mandar. El presidente dispone algo. Lo hace a través de reglamentos. La mayor parte de las decisiones que toma el presidente lo hace a través de una norma jurídica que se llama actos administrativos, que eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de los reglamentos. Bien, y vamos a ver qué es un reglamento, y te voy a pedir especial atención en una cuestión que está en la definición misma del reglamento. ¿Sí? El reglamento es, me estoy fijando qué es lo que tenés vos para decirte la misma definición, porque hay tantas definiciones como autores. Toda declaración, bien, perfecto. Bueno, yo tenía otra, vamos a utilizar esta, así no nos hacemos líos, porque vos vas a verlo de acá seguramente, y no complicamos la cuestión. Desmenucemos. Reglamento es toda declaración unilateral, efectuada por un órgano en ejercicio de la función administrativa, y que produce efectos jurídicos generales y obligatorios en forma directa. Bien, apretamos el freno, nos bajamos de la bici, nos sentamos y empezamos a realizar una intervención quirúrgica. Toda declaración. Vas a ver que en derecho público se habla de declaración. ¿Sí? ¿Qué significa una declaración? Vamos a verlo mañana. ¿Sí? Es un enunciado solemne, se lo define así, una toma de postura firme y decidida sobre un tema de relevancia. Bien, esa es una declaración, es un enunciado solemne, una toma de postura firme y decidida sobre un tema de relevancia. El presidente dice que esto es así, que es de esta manera. ¿Puede hacer lo que quiere? No. ¿Por qué? Porque no tiene que contradecir ni a la Constitución ni a los tratados de derechos humanos. Eso para sentarnos a hablar. Aparte va a estar siempre controlado por el legislativo. Ojo, que por más que tengamos un sistema presidencialista acá, el órgano importante por antonomasia es el legislativo, porque va a ser el que lo va a estar mirando al ejecutivo, lo mira de reojo, ¿sí? En principio todo lo que hace el presidente tiene que estar avalado por el legislativo, y el principal, que lo vamos a ver mañana, es el judicial, porque el judicial es el que va a controlar cómo actúa el ejecutivo y cómo actúa el legislativo, ¿sí? Pero, seguramente, por los informativos y por muchos libros de historia, a mi juicio, mal redactados, uno tiene la sensación, después de haber escuchado un noticiero, después de haber leído un libro, que el importante, el peso pesado acá es el presidente, y no lo es. ¿Bien? ¿Estamos? Es toda declaración unilateral. ¿Qué significa unilateral? Solo participa el Estado. ¿Sí? O sea que un órgano del Estado decide algo con fuerza de ley. ¿Por qué con fuerza de ley? Porque como lo dice al final de la definición, que ahora lo vamos a ver, cuando el presidente dicta un reglamento no se necesita una ley que le dé fuerza, que lo haga cumplir. El reglamento ya tiene fuerza de ley, tiene que ser cumplido por sí solo. Y es unilateral, no participamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y de paso vamos abriendo un poquito la puerta, la vamos a dejar entornada del derecho administrativo.
los que no forman parte de la administración pública, o sea, nosotros, somos llamados terceros, administrados, particulares o también particulares administrados. Bien, son las 4 formas de llamar a las personas a las cuales se les dirige un reglamento. Sí, vamos a ver que en un caso en particular no está dirigido a los particulares, pero los particulares, los administrados, los particulares administrados o los terceros son aquellas personas que no forman parte de la administración pública. ¿Sí? Al ser una declaración unilateral, en la elaboración de un reglamento y en el dictado del reglamento no forma parte el tercero, sino que lo hace el órgano. En este caso, el Ejecutivo, porque está dentro de la unidad del Ejecutivo. Vamos a ver si están así. Toda declaración unilateral efectuada por un órgano en ejercicio de la función administrativa. Si vos me preguntás, ¿qué subrayo de todo esto, profe? Esto. Órgano en ejercicio. Esto es hiper importantísimo. En ejercicio de la función administrativa. Te dice órgano, no dice el órgano ejecutivo, con lo cual el órgano legislativo puede dictar reglamentos. Y ahí se nos empieza a mover la estantería y está bueno que se nos mueva la estantería, porque eso quiere decir que estamos relacionando las unidades o los temas. Puede dictar reglamentos también el órgano judicial. ¿Cómo? Si dicta sentencias. Tranqui, lo vamos a ver. Esto no puede faltar nunca, jamás. En ejercicio de las funciones administrativas. ¿Qué significa esto? 2 cosas. Primero, cualquier órgano ejecutivo, legislativo, judicial, puede dictar reglamentos. Pero hay una particularidad. El legislativo y el judicial, los dos de funciones intermitentes. ¿Sí? ¿Te acordás que el legislativo, en principio el 1 de diciembre ya no sesiona más porque sesiona hasta el 30 de noviembre, y el judicial tiene vacaciones en enero y en julio? Los dos órganos de funciones intermitentes, el legislativo y el judicial, los dictarán de forma secundaria o residual. O sea, en ejercicio de sus funciones administrativas. Rebobinemos. ¿Qué significa esto? Los 3 órganos pueden dictar reglamentos, porque ahí dice toda declaración unilateral emitida por un órgano en ejercicio de sus funciones administrativas, no dice emitida por el órgano ejecutivo. Del órgano ejecutivo lo damos ya casi por sentado. No del todo, pero lo damos por sentado, ¿por qué? Porque el órgano ejecutivo es el órgano administrador por excelencia, con lo cual está siempre, en principio, en ejercicio de sus funciones administrativas. La discusión, y esto también es pregunta de examen, se plantea respecto del judicial y del legislativo. ¿Por qué decimos que el órgano judicial y el órgano legislativo dictan reglamentos? Pueden hacerlo de forma secundaria o residual, porque la función principal del legislativo, bien, es crear y sancionar leyes. Bien, la del judicial es resolver un conflicto de intereses a través de una sentencia. Esas son las actividades primarias o principales. Como actividad secundaria o residual del legislativo y del judicial, o sea, equivale a decir, en ejercicio de sus funciones administrativas, pueden dictar reglamentos. Bien, y ahora vamos a ver, cuando veamos los tipos de reglamentos, tal vez mañana, por cuestiones horarias, porque falta desmenuzar un poco más
este concepto de reglamento, y estaría bueno agarrar los 4 tipos de reglamentos mañana bien fresquitos. Ejemplos de cuando el judicial dicta reglamentos y cuando el legislativo lo hace. Del Ejecutivo, ejemplos de reglamentos hay miles de millones, tienen que salir publicados en el boletín oficial. Acordate que el boletín oficial cumple la suerte de poner en conocimiento y por lo tanto poner en conocimiento a toda la comunidad que el presidente ha dictado un reglamento y con lo cual eso genera derechos y obligaciones para todos nosotros. Estamos notificados a través de la publicación en el boletín oficial. Y aparte hay algo más, una de las columnitas, ¿te acordás? Principales de la República, que es la publicidad de los actos de gobierno, se está dando precisamente con la publicación de lo que decidió el presidente en el boletín oficial, que hoy en día es electrónico, obviamente, pero también está en soporte papel. Bien, entonces, respecto al dictado de reglamentos por parte del Ejecutivo, no hay grandes diferencias, pero sí del legislativo y del judicial. Gente, atención con esto. Si no sale en la definición, y no de memoria, sino razonándolo, que están en ejercicio de sus funciones administrativas, no lo estamos trayendo para nuestro campo, ¿sí? Entonces no estaremos en presencia de un reglamento, estaremos en presencia de una ley si hablamos del legislativo, y estaremos en presencia de una sentencia si hablamos del judicial, lo cual es un problema, ¿bien? Porque del otro lado te van a decir, no, no es esa la definición de reglamento. Estamos, ojo, siempre en ejercicio de las funciones administrativas, y acá se incorpora un nuevo término que lo vamos a utilizar muchísimo en el derecho administrativo. El órgano siempre tiene que estar en ejercicio de sus funciones administrativas. Siempre. El Ejecutivo también, ¿eh? Porque el Ejecutivo no solo administra, sino que también dicta otros actos, que lo vamos a ver en la unidad número 8. No te quiero hacer lío hoy, que hay, me parece que mucha información. No solamente gestiona y administra, eso lo hace el 97-98% de su actividad, radica en gestionar y administrar, pero el otro 2% radica en otras cosas, en nombrar al presidente de la Corte, en nombrar a un embajador de otro país, y eso no está administrando ahí el presidente, no está haciéndolo otra vez del llamado acto administrativo o reglamento, sino que está dictando otro tipo de órganos. Pero lo dejamos para más adelante, para no salir con la cabeza explotada. Volvemos a la definición. Mirá, todo el reglamento es toda declaración unilateral efectuada por un órgano en ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos generales. Efectos jurídicos generales. Están destinados a una cantidad indeterminada de personas. Efectos jurídicos generales están destinados a una cantidad indeterminada de personas, no se sabe a quiénes. Cuando el presidente dicta los llamados DNU, decretos de necesidad y urgencia, que mañana vamos a ver que la denominación correcta es reglamento de necesidad y urgencia, técnicamente es incorrecto hablar de decretos, no existe el decreto de necesidad y urgencia, es reglamento de necesidad y urgencia. Mañana vamos a ver por qué se le dice decreto. ¿Qué pasa si uno está exponiendo o escribe DNU o decreto de necesidad y urgencia? No pasa nada, no pasa nada, pero lo técnico, lo correcto, es hablar de reglamento de necesidad y urgencia. Bien, aclarado el punto, no hay más que decir de esto porque es una cuestión terminológica no menor para ir purificando y puliendo un poco nuestro léxico. Produce efectos jurídicos generales. El reglamento va a crear derechos y obligaciones, ¿sí?, a una cantidad indeterminada de personas. Bien, eso es que produce efectos jurídicos generales, obligatorios en forma directa. Esto significa que, lo pongo entre comillas, para no interpretarlo al pie de la letra, tiene fuerza de ley. Es decir, el solo hecho de su dictado y comunicación a través
del boletín oficial implica directamente la creación de derechos y obligaciones. Sí, o sea que cuando el presidente, ¿sí?, en ejercicio de sus funciones administrativas, el legislativo, en ejercicio de sus funciones administrativas, que es función secundaria o residual porque la principal es dictar leyes, o el judicial, en ejercicio de sus funciones administrativas, que también es llamada secundaria o residual porque la principal es dictar una sentencia, dicta un reglamento, ¿sí? Cuando dicta ese reglamento tiene fuerza de ley. O sea, no necesita de una ley ese reglamento para que sea cumplido. Se dicta y se cumple. Por ejemplo, y mañana vamos a ahondar más, cuando se dicta un reglamento interno o autónomo, que está dentro de la clasificación en el programa, que mañana lo vamos a ver, que tiene efecto adentro del mismo órgano, como por ejemplo un régimen de licencias, o que establece que un expediente cuando se recibe, mañana ampliamos esto, vamos cerrándolo de a poco, se recibe un expediente en mesa de entradas y el reglamento que establece que de la oficina de mesa de entradas va a pasar a una oficina que se llame oficina general, que la oficina general va a estar compuesta por 2 o 3 personas y que esas personas van a decidir, de acuerdo a lo que establece la norma, a dónde va ese expediente, ¿sí?, qué camino tiene que iniciar ese expediente. Eso es un reglamento interno, un reglamento que establezca licencias para el personal femenino en el caso de que estén embarazadas o que tengan que la mujer darle el pecho a su hijo o cualquier otro tipo de reglamento. Eso están destinados, son de carácter general, ¿sí?, porque no están determinados a una persona específica, sino a una generalidad de personas. En ese caso, a todas las mujeres que integran el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Bien, pero no a tal mujer, a tal otra, sino a todas en general que están comprendidas dentro de lo que dice el reglamento. Bien, se entiende que no van a poder hacer uso del franco o de esa licencia o de esos minutos que se otorgan para amamantar a un chico, una mujer que no esté embarazada, obviamente que no, ¿sí? Lo que nos tenemos que acordar de esto de reglamento es que mañana, si les parece, vamos a retomar desde el concepto, pero ya desmenuzado, conversado, estirado lo más que podamos, es que es una declaración unilateral, o sea, el Estado en ejercicio de su poder, siempre el poder limitado por la Constitución y los tratados de derechos humanos, ahí para sentarnos a hablar, en ejercicio de sus funciones administrativas, sin que participe el particular administrado, el administrado, decide algo, ¿sí? ¿Y cómo lo decide? ¿Cuál es el instrumento que utiliza para decidir algo? Un reglamento. ¿Qué hace ese reglamento? Crea derechos y obligaciones. ¿En quiénes? En personas indeterminadas. ¿El reglamento por sí solo? Sí, por sí solo. No necesita que se dicte una ley que refuerce, diríamos, el reglamento, porque el reglamento, lo puse entre comillas, tiene fuerza de ley. Bien, es uno de los medios principales, por antonomasia no, el principal, o por antonomasia, que son sinónimos, es el acto administrativo, que lo vamos a ver más adelante. Pero es uno de los medios o herramientas fundamentales o principales a través de las cuales los 3 órganos deciden algo, porque ejercen el poder, no nos olvidemos de eso. Bien, deciden algo estando, esto es fundamentalísimo, esto subrayalo, remarcalo, bueno, no sé, buscarle la vuelta, pero que nos quede bien en claro a todos. Tiene que estar en ejercicio de las funciones administrativas. Si nos toca exponer del Ejecutivo y no decimos nada de ejercicio de funciones administrativas, bueno, no pasa nada, porque se entiende que el Ejecutivo es el órgano administrador por excelencia, estaría en ejercicio de funciones administrativas, no pasa nada. Ahora, si vamos a hablar de que dictan reglamentos el órgano legislativo y el judicial, y no decimos que están en ejercicio de sus funciones administrativas los legisladores o los jueces, estamos en un problema porque ahí estarían dictando una ley, en el caso del legislativo, o una sentencia en el caso de los jueces, no un reglamento, y se nos cae como si fuera un castillo de naipes de un soplido, todo el edificio del reglamento al piso. ¿Bien? O sea, tener bien en cuenta en ejercicio de las funciones administrativas. No porque la memoria nos obligue a eso, sino a razonarlo. ¿Sí? Lo que mantiene firme
y consistente el edificio y diferencia el reglamento de toda otra norma, como puede ser una sentencia, de toda otra decisión, como puede ser una sentencia o una ley, es el hecho de hacerlo o dictarlo en ejercicio de funciones administrativas. Esa es la pauta a través de la cual tiene que ser como un mojón, un faro para nosotros, que nos oriente y que nos guíe para saber que, estando en ejercicio de sus funciones administrativas, está dictando algo propio del derecho administrativo relacionado con la gestión y administración de lo público. Si no está hablando de una ley, estamos hablando de una ley o estamos hablando de una sentencia o de otra norma y no de un reglamento. Atención con esto, ¿sí? En ejercicio de sus funciones administrativas. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por lo menos de la primera escucha? Mañana vamos a seguir. Mañana yo les propongo, como hoy hemos visto, me parece que bastante, mañana podríamos retomar desde el concepto, nombrarlo para volverlo a traer acá a la mesa, ver los 4 tipos de reglamentos que están en el programa y después seguir con lo que nos queda de la unidad 4, que es el judicial, y bueno, después vemos cómo sigue. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, sí. ¿Estamos? Mañana empezamos, como les dije antes, a las 5 menos cuarto, ¿sí? Porque la profe Malfesi va a ir ella acá a Rosario a darle el encuentro a los chicos de Rosario. Así que empezamos 5 menos cuarto, vamos a dar hasta las 6 y cuarto, 6 y media, vamos a tener un recreito de 15 minutos y después seguimos en el segundo módulo desde las 7 menos cuarto, 7 menos 10 por ahí, hasta las 8 y media, así avanzamos con los puntos que nos quedan del programa. ¿Sí? Y recuperamos el próximo jueves el encuentro que no tuvimos el pasado viernes, así vamos al día con el temario. ¿Estamos? ¿Les parece, chicos? Esto de hoy está grabado, yo después lo comparto en el grupo de WhatsApp para aquellos que no pudieron venir, como fue un encuentro extra, lo puedan ver, y aquel que lo quiera ver de nuevo también. Así que bueno, yo después lo comparto. ¿Sí? Los de los días regulares no, así nos obligamos y nos tomamos la responsabilidad de venir, porque sabemos que los viernes es nuestro día inamovible de reunión. Y así que lo de los viernes, porque ya estamos cada vez avanzando más en la presencialidad, en San Nicolás mucho más y acá en Rosario también, yo creo que ya la semana que viene va a ser presencial casi total acá en Rosario, eso se está hablando. Lo de los viernes ya no lo grabamos, así ya vamos haciendo este tránsito a la presencialidad lo más responsablemente posible, sabiendo que los viernes es nuestro día de convocatoria para hablar, como yo le digo, de los temas de constitucional administrativo. Bien, nos vemos mañana entonces. ¿Le parece ya 5 menos cuarto? ¿Vamos viniendo? ¿Sí? Listo, profe, nos vemos mañana. Listo, nos vemos mañana. Muchas gracias por haber aceptado esta propuesta.